Ahora lo tengo en línea a Gabriel Rubinstein, que fue viceministro de Economía del último gobierno y que ahora tiene su nueva consultora. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Te escucho Bueno, bajito, pero te escucho. bueno, tratamos de que me escuches un poquito más alto, entonces, bárbaro. Estoy con Leandro Gavín, vamos a hablar un ratito con Gabriel, que está siendo blanco, ¿no? De varios ataques en los últimos días. Parece que hay gente que no le gusta mucho las cosas que está diciendo Gabriel Rubinstein y lo han salido a atacar por todos lados. ¿Qué pasa, Gabriel, con eso? No sé, la verdad. Por ahí algunas cosas ni me enteré. Pero bueno, yo estoy tratando de puntualizar los errores de diseño y de ejecución del plan económico y de la parte cambiaria, que es una parte que yo siento que es muy frágil, donde el gobierno está apostando muy decididamente a que vaya a un piso de la banda, tanto el gobierno como todos los funcionarios, como los economistas que están siempre muy cerca del gobierno, que daban por seguro que iba para allá. Las cosas no salieron como ellos pensaban. No querían comprar dólares, si no era 1.000, terminaron comprando en 1.300, 1.250, 1.300. Se acercó peligrosamente al techo. Ellos querían que la tasa, les parecía alta la tasa del 29% de las LEFI, terminaron pagando 65%, después se acomodó en 40%, pero 10 puntos por encima. Decían que les sobraban los dólares y después salieron corriendo a comprar dólares y a tratar de acordar con el fondo y bastante, bueno, desesperados para que vengan los 2.000 millones de dólares que no venían porque no cumplían las metas. Tuvieron 8 meses negociando metas para después no cumplirlas a la primera revisión sin que haya pasado nada raro, nada que no estuviera previsto. Bueno, son muchos errores y muchos problemas en un sistema cambiario que es frágil, donde el piso ya no existe más. Yo creo que no conozco a nadie que imagine hoy en día que el dólar va a ir a 9.50. Y bueno, entonces, y donde el techo es un techo frágil, y entonces no tendría que estar cerca del techo, y si llega al techo es un problema. Claro, si uno Entonces yo creo que, recapitula, bueno, son Gabriel, muchas cosas que no están sí, sí, saliendo sí. muy bien, ¿no? Si uno recapitula esto que estás relatando, acá ha pasado algo, ¿no? El equipo económico siempre acomoda el discurso, porque hace un mes y medio, el discurso era: vamos a empezar a comprar dólares cuando el tipo de cambio toque el piso de la banda, como que era lo deseable o lo que se buscaba que ocurra. Y ahora que el dólar se fue a 1.380, 1.350, lo tenés al ministro de Economía diciendo genial, porque subió el dólar, hay menos atraso cambiario y no hubo inflación. O sea, Sí, en todos los escenarios, cualquier cosa que ocurra está bien, ¿no? De claro, acuerdo al pero discurso aparte decía oficial. que está, pero aparte si vos lees a Furiase y otros dicen, está todo perfectamente diseñado para que el dólar vaya al piso de la banda. Es decir, no es solo que deseaban, sino que estaban súper convencidos que iba a ser así. Escuchás a Milei, estaba súper convencido que iba al piso y que incluso podía ir a 600 o 700. Aparte, imagínate, si iba al piso de la banda era un dólar real de 70 en el índice del Banco Central. Hoy están contentos que se fue arriba de 90, pero porque le salió de casualidad. A pesar de ellos, digamos, las cosas mejoraron. Pero entonces uno ve que, el manejo de ellos, que aparte lo disfrazan después de toda una soberbia como, y todo un discurso, como vos decís también, de que lo acomodan completamente, pero para mí están perdiendo credibilidad. Y bueno, Mm. y bueno, entonces las cosas están más frágiles de lo que dicen, ¿no? Además de otros temas que podemos ver, actividad económica o esto, o lo otro, pero hay fragilidad y aparte en el momento también lograron que se relajen las metas con el fondo, pero eso no cambia la realidad. La realidad es que hay pocas reservas y que bueno, hay que cruzar los dedos para que no venga ningún shock ni externo ni político. ¿Qué pasaría si contra los pronósticos que todo el mundo piensa que a Milei le va bien en las elecciones? ¿Qué pasaría si le va mal? Por ahí tenemos una crisis cambiaria enorme. Mm. Gabriel, vos decías recién que el techo de la banda lo ve frágil. Me gustaría que te explayes un poco sobre eso. Del piso de la banda que no existe No, más. no, el piso no, el techo de la banda, que lo ve Y frágil. bueno, el techo de la banda
eh, nosotros hacemos los cálculos, tenés en el mejor de los casos reservas propias de unos 10.000, 11.000 millones de dólares para defender el techo de la banda. Milei habla de 17 porque seguramente piensa usar encajes, pero no es lo que corresponde, porque los encajes de dólares están para defender los depósitos en dólares, no para defender los depósitos en pesos, contra 120 y pico mil millones de dólares equivalentes en pesos que hay, que potencialmente pueden correr contra el dólar, o sea, contra el peso comprando dólares. Entonces, si vos tenés 10.000 contra 120.000, es frágil. Argentina tuvo corridas de 20%, en el tequila perdió 20% de los depósitos. Entonces, no estamos hablando de una super eventualidad, es algo que ya pasó varias veces en Argentina. Entonces, si está, aparte cuando llega si llegara al techo y el Banco Central está vendiendo dólares, cuando en realidad tendría que comprar dólares, es que el esquema no es creíble, porque nadie en su sano juicio va a comprar dólares en un techo cuando tendría eventualmente que en realidad el dólar desde ahí se supone que solo puede bajar y tenés un diferencial de interés muy positivo en pesos. Entonces nunca debería llegar al techo. El esquema de bandas cambiaria o de flotación con bandas funciona bien si nunca llega al techo. Porque si llega al techo quiere decir que perdió credibilidad el esquema. Sí, yo siempre recuerdo, Gabriel, lo que le pasó a Federico Sturzenegger, que también tenía un tipo de dólar cambio flotante, había más libertad cambiaria, pero había un dólar flotante y más libertad cambiaria que hoy, y él compraba muchos dólares con emisión de pesos, que eran los dólares que entraban de los inversores extranjeros, que llegaron a entrar más de 25.000 palos verdes y los compró. Entonces esos dólares, entonces yo le preguntaba a Sturzenegger en las reuniones que tenía el Banco Central, bueno, y el día que esto se dé vuelta, ¿qué va a pasar? Me dice, no, no hay ningún problema, pues yo tengo 25.000 millones, y los pesos que vengan a buscar, yo los vuelvo a transformar, ya está, los entrego, y me van a entregar los pesos. Bueno, eso duró 1.200 millones, los de JP Morgan. Después no quiso vender un dólar más. Que eso es lo que va a ocurrir en caso que esperemos que no, el dólar llegue al techo de la banda. ¿Cuántos dólares va a estar dispuesto a vender el Banco Central a 1.450 cuando hay una evidencia que los inversores quieren un tipo de cambio más alto? Porque al final estás mal vendiendo reservas. Entonces no va a durar, Sí, no va sí, además tenés otro a elemento a durar 10 considerar. de 1.450. Ojalá que no pase, ¿no? Esto. Sí, y hay otro elemento a considerar, que si bien uno toma 10.000 millones de dólares, eso incluye los del fondo, que sugestivamente el fondo no te permite contabilizarlos como reservas netas. Desde un punto de vista técnico, todo dólar que vos tengas que devolver después de un año, podés considerarlo reservas internacionales netas. Y sin embargo, en el acuerdo con el fondo, el préstamo del fondo, que es a 10 años, no te lo dejan considerar como reservas internacionales netas. ¿Por qué pensás Eso, que es esto? y yo lo pienso porque el fondo te da la plata, pero no quiere que la uses. Mm. Es como diciendo, vos comprás reservas y si tenés que vender, vendé de las nuevas reservas, y si tenés que pagar deuda, a los bonistas paga con las nuevas reservas, no uses mis dólares. Te los doy, pero no los uses. Ahora, llegado el caso van a tener que usarlo, pero quiere decir que hay una zona un poco gris ahí, porque va a haber un malestar del FMI si Argentina tiene que salir a vender dólares a 1.450. Yo creo que no tiene más remedio que hacerlo, y más ahora, justo ante las elecciones. No me imagino que el Fondo Monetario ponga mucha traba, porque se lo nota claramente el Fondo Monetario concesivo con Argentina, no hay grandes problemas, pero también es una alerta. Y en todo caso, si ocurre eso, que esperemos que no ocurra, que esté en el techo de la banda y venda dólares, te aseguro que van a estar todos los economistas, salvo los que estén cerca del gobierno, pero todos los economistas más o menos independientes y los economistas del exterior y los bancos de inversión diciendo hasta cuándo va el central a vender dólares. Y le van a poner fecha, seguro después de las elecciones, será en octubre, será en noviembre, será en diciembre, pero le van a poner fecha al final del esquema. Ahora, Eso sería. Hay algo que Caputo denomina el riesgo Cuca, ¿no? Que yo creo que el riesgo Cuca, él lo habla por el tema del acceso a Argentina a los mercados. Dice, bueno, el día que no exista más riesgo Cuca, o que los inversores se den cuenta que el kirchnerismo no vuelve,
vamos a ceder rápidamente a los mercados. Yo creo que también hay un riesgo Cuca, digamos, siguiendo la frase de Caputo, en el tema dólar. Es decir, si en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo hace una buena elección, ese riesgo Cuca aumenta. Y lo primero que va a hacer es reflejarse en un impacto en el tipo de cambio, como le pasó a Macri en 2019. Esto es la realidad. Yo creo que ahí es donde se va a ver qué pasa con el techo de la banda. Pero por eso el gobierno necesita una buena elección en la provincia. Sí, pero igual yo creo que ahí hay un elemento muy importante y que el gobierno lo piensa muy mal, esta famosa batalla cultural y el riesgo Cuca, porque eh, es como una fantasía de pensar que no va a existir en Argentina más ideas estatistas, o socialistas o estatistas, que vos le podés poner riesgo kirchnerismo, le podés poner las variantes que vos quieras, pero siempre va a haber un riesgo de que pierdan las elecciones y que venga un gobierno que sea menos liberal que el de ellos y que de alguna manera haya dudas sobre la sostenibilidad fiscal y que haya dudas sobre el programa económico y que haya dudas si vos ganás las elecciones o las perdés. O sea, si vamos a ponerlo así, si la solidez de un esquema económico depende de que siempre ganes las elecciones, quiere decir que el esquema es frágil. Y Sí, yo sí, pongo, sí. el ejemplo de cuando estábamos con la Baña, 2007, 2005, digamos, donde se fue la Baña, pero venían las elecciones después, donde no importara quién ganara, porque la macroeconomía estaba sólida, no importara si ganaba Cristina, si ganaba López Murphy, si ganaba Carrió, si ganaba este, si ganaba el otro. Cuando la economía es sólida, no importa quién gane en un sentido, salvo que vos pienses que el que viene es absolutamente irresponsable. Pero bueno, ese riesgo existe. Pero yo te diría, si hoy al gobierno le va mal en las elecciones y tenemos una crisis cambiaria, y eso revela la fragilidad de todo el esquema. Entonces, y que ellos digan, es el riesgo Cuca, ¿qué ganamos con decir eso? Es decir, ¿acaso siempre van a tener elecciones buenísimas? Porque incluso aunque le vaya bien, tiene que seguir negociando en el Congreso, en un O sea, Congreso Gabriel, no que está, no, desde tu punto de vista, no está eliminada la posibilidad de crisis cambiaria, todavía no. para nada, para nada. Y yo te digo, la crisis cambiaria en Argentina está latente desde el 2011, te diría, y mucho más acentuado al 2015, que convivimos con riesgos de hiperinflación desde entonces y ahora también hay riesgos de hiperinflación, aunque sean bajos, son bajos, pero no es que porque vos tenés la situación fiscal un poco, estás mejor, hiciste el ajuste fiscal, con eso salvaste todo, porque yo te vuelvo a decir, en el tequila tenías equilibrio fiscal primario, tuviste 20% caída de depósitos y tuviste que abastecerlo con dólares porque el esquema de convertibilidad te lo permitía. Pero hoy no tenés esos dólares para satisfacer una corrida violenta, que puede ser por un esquema externo que pasa algo que no imaginamos, o puede ser por una derrota del gobierno que tampoco imaginamos, pero que puede ocurrir. Entonces, y hoy no tenés, porque si vos empiezan a correrte y vamos a estar pensando si el Fondo Monetario te deja vender los dólares o no, y tenés 10.000 millones para contra 120.000, y por ahí te corren 20.000, ¿y a cuánto se va el dólar? Entonces Mm. vas a estar vendiendo, 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 hasta que un día la gente diga, el techo este no va más. Entonces, el riesgo de crisis cambiaria sigue latente en Argentina, no está para nada desaparecido. Gabriel, la última te hago. ¿Cómo puede ser que con los mismos datos, leyendo todos los mismos balances del Banco Central, la información diaria que divulga la entidad, haya tanta discusión respecto a si hay emisión o no hay emisión? No, pues el Y gobierno dice, nosotros no emitimos más, no compramos más dólares, no tapamos agujeros fiscales y no hay emisión. Y vos después decís, no, hay una emisión brutal. bueno, hay que remitirse a los datos. Uno puede decir, no, el gobierno dice, no miramos la base monetaria. Bueno, flaco, vos no mirarás la base monetaria, pero la emisión es base monetaria. Otras cosas son otra cosa. Vos podés hablar de los pasivos remunerados de la LECAP y lo que sea como riesgos posibles de emisión futura, hacer todo el análisis que quieras. Pero el gobierno recibió el 10 de diciembre, la base monetaria era menos de 10 billones de pesos, 9,8, y ahora es 40, 38 y pico, casi 40, digamos 4 veces más.
Entonces no jodan, no jodan. ¿Pero por qué? Bueno, ¿y por qué la inflación es alta? Bueno, la inflación es alta porque parte de eso implicó una mayor demanda de base monetaria. O sea, nosotros en el 2022-23 sufríamos de que todo el tiempo bajaba la demanda de base monetaria. Acá ha venido subiendo la demanda de base monetaria y por eso, aunque hayas cuatriplicado la base monetaria, una parte fue mayor demanda y otra parte fue la inflación que tuvimos todo este tiempo, que no es cero, ¿no? La inflación, O sea, lejos de una ser. parte es buena porque hay más demanda de pesos, que eso es positivo. Sí. Otra parte es que hubo inflación y eso se refleja en la base. No sé si una parte tiene que ver con la eliminación de las LELIQ, del Banco Central y todo ese esquema, ¿no? Que Bueno, implicó. sí, las razones por las cuales se emitió base monetaria no fue por financiar con adelantos transitorios el déficit, eso lo solucionaron rápidamente y siempre los felicité por eso, sino porque tuvieron una política muy expansiva, donde bajaron los pasivos remunerados, el combo de pasivos remunerados, LELIC, LECAP en los bancos cuando no se refinanciaron las deudas del Tesoro, la caída de los depósitos del gobierno, que primero aumentaron y después cayeron, todo ese combo que es crédito interno, eh, que en última instancia es de origen fiscal, pero el crédito interno, bueno, eh, digamos, para la expansión de base monetaria, que vos le des un adelanto transitorio al gobierno porque pagó salarios, o le des base monetaria porque el gobierno no refinancia todas las LELIC, todas las LEVAC, las LECAP, es lo mismo, son pesos que tiras a la calle. Y bueno, todo eso explica la inflación y explica que cuando digo ellos convalidaron monetariamente la inflación todo este tiempo, para mí es una cosa evidente eso. Y bueno, quienes piensen, entonces cuando hablan de emisión cero, hablen de otra cosa, pueden hablar de que aumentó la demanda de dinero, lo que sea, pero Mm, emisión cero, ¿de dónde lo sacaron? mm. Porque inventan esas cosas, la base monetaria amplia. Después la base monetaria amplia da un salto enorme y ya no hablan más de base monetaria amplia. Fíjate que en el acuerdo con el fondo no se habla más, porque era cualquier cosa la base monetaria amplia, era mezclar pera con manzana y desapareció de la escena. Pero desaparece la escena justamente porque empezó a aumentar, con la sutilidad del Banco Central, aumentó 20% en un día. Entonces, ¿de qué se disfrazaban para explicar que la base monetaria amplia estaba fija? Aumentó 70%. Desde que dijeron que es cero la base monetaria amplia, aumentó 70%, que igual no sirve para nada ese agregado. Sí. Pero bueno, entonces son muchos errores o situaciones técnicas que vos decís, che, ¿qué están hablando esta gente? ¿Qué análisis hacen? Mm. Entonces yo creo que ahí hay que puntualizar los errores y bueno, ojalá los puedan ir corrigiendo, porque si no los corrigen ellos, la realidad es la realidad. Entonces yo creo que es bueno que ellos corrijan, es bueno que sean pragmáticos, es bueno que hayan salido a comprar dólares a 1.250 y se dejen de la pavada de decir que sobran dólares. Aparte lo dijeron que sobran dólares después de firmar un acuerdo con el fondo donde tenían que obligadamente comprar dólares. ¿Qué es eso de no cumplir con el fondo a la Ahora primera tiene que revisión? comprar, ahora hay que comprar 5.000 palitos hasta fin de año, ¿viste? No es mucho, pero es. Bueno, se relajó, ok, se relajó bastante, digamos, en convivencia, llamarse connivencia con el calendario electoral, pero después el año que viene tiene que comprar un montón, el otro año también. O sea, el fondo prevé que Argentina compre 80.000 millones de dólares hasta el 2030 y ellos decían que nos sobran los dólares. O sea, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Sí, sí. Warning, públicamente, orgullosamente, decía, nos sobran los dólares, no necesitamos reservas. Entonces el mercado dice, pero este tipo, ¿qué película están viendo? Mm, mm. Aparte, si pensás eso, no estés 8 meses negociando con el fondo para llegar a un acuerdo donde decís que vas a comprar dólares. Entonces le estás mojando la oreja al fondo. Claro, O claro. sea, le sacás 12.000 millones de dólares y después decís, pito catalán, no te cumplo nada de lo que firmé. ¿Cómo es la historia? Mm. Gabriel, te agradezco, muy, muy interesante la charla. Ayer dijimos algo sobre esta pelea que tenés vos con algunos integrantes del equipo económico, que a mí y Leandro dijo también algo parecido, no nos gusta esto de la cancelación, ¿no? Eso de decir, no, pero vos con Massa no te fue bien, o fue un desastre, lo que quiera. Bueno, pero acá todo el mundo puede opinar, y puede marcar errores o decir cuáles son los errores, si no, en Argentina nadie podría hablar, ¿no? Porque también el equipo económico ha hecho desastres en gestiones anteriores. Así Bueno, que sí, hay que viste, se escuchar, está. escuchar. No se puede andar diciendo vos hiciste esto, vos hiciste el otro, porque no queda nadie en pie.
Y sí, yo pienso lo mismo, sí. Yo reconozco los errores de lo que fracasamos, lo que no sé yo que yo no pude hacer, lo que fracasé, lo que anduvo mal. Felicité al gobierno, hasta lo felicité escribiéndole a ellos que consiguieron la plata con el fondo, cuando la consiguieron, con el ajuste fiscal. Yo reconozco lo bueno que ellos han hecho, no lo dejo de reconocer. Y creo que cuando uno puntualiza errores, los ayuda en cierta manera a tratar de que lo corrijan también, porque si no, es una especie de complacencia que la realidad no la vas a No sirve, cambiar. no sirve. La esencia. Gabriel Rubinstein, abrazo, gracias, buena semana. Rodrigo, gracias. Hasta luego. En el 106.7, Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wende.